Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hola Ricardo, Sandra, Rosana. Hola Pao, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Cuánta gente? Mira. Aquí estamos con las colegas. Ahora las vamos a presentar. Bienvenidas y bienvenidos ustedes. Esperamos unos minutitos que siguen entrando. Bienvenidas, ya vamos a empezar. Pau, te escribo un mensajito. Dale. Bueno. Ahora sí. Bienvenidas. Les vamos a pedir que se silencien. Bienvenidos también. Pedimos que se silencien por una cuestión de poder escucharnos. Bueno, de nuevo bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de la Semana UNIPE Virtual. Como todos los febreros y agostos ya acostumbramos a encontrarnos. Esta actividad la dimos en llamar la investigación en el campo de la educación de jóvenes y adultos, desafíos para la producción de conocimientos. Me presento, yo soy Florencia Finnegan, coordino el equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE desde sus inicios, y voy a estar a cargo de la coordinación de esta actividad. Y me van a acompañar como panelistas las queridas compañeras de trabajo desde hace ya muchos años en nuestro campo, que venimos reflexionando, produciendo, remando la subalternidad de la EPJA, las doctoras Gladys Blasich, María Eugenia Cabrera y María Fernanda del Prato. Por ahí les pedimos que se silencien, ¿sí? Así podemos seguir avanzando. Por ahí sintéticamente comentarles para quienes no nos conocen que el equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE viene trabajando desde hace más de una década, impulsando propuestas académicas, en el presente, en la actualidad, propuestas de formación de diplomatura y de licenciatura en educación de jóvenes y adultos, investigación sobre todo y principalmente en problemas vinculados con el nivel secundario de la modalidad, y también en propuestas de extensión a través y en articulación con otras unidades, universidades y ámbitos académicos, con gobiernos y con organizaciones sindicales docentes. Por ahí, para darle una entrada a las presentaciones que van a realizar las colegas, tal vez comentar que hace una década Mónica de la Fare, una colega especialista en el campo, elaboró un estado del arte muy completo, muy interesante, sobre los estudios e investigaciones realizados en el campo de la educación de jóvenes y adultos, y ella, si bien señalaba que a partir del año 2000 había cobrado como un nuevo interés en la academia la realización de investigaciones en este campo, sin embargo todavía subsistía una importante vacancia, una ausencia de estudios suficientes que pudieran aportarnos conocimientos tanto para la producción teórico-metodológica como para el mejoramiento y el trabajo en el marco de las prácticas escolares de la modalidad. La verdad es que uno podría afirmar que en los últimos años, en la última década,
hubo un nuevo impulso marcado de equipos de investigación, de tesistas, de grado y de posgrado en las universidades, y que se produjeron, hubo una dinámica creciente de producción de estudios, sobre todo vinculados o mayoritariamente a dos cuestiones o ámbitos. Por un lado, estudios que se interrogan, abordan problemas en relación con las propuestas y experiencias educativas de organizaciones y movimientos sociales, y por otro lado, sobre todo filiados en la educación popular latinoamericana, y por otro lado estudios e investigaciones referidos sobre todo al nivel secundario de la educación permanente de jóvenes y adultos, y algo que también venimos señalando, muchos especialistas vienen coincidiendo, y en la estela de lo que fue la reinstitucionalización de la EPJA por parte de la Ley de Educación Nacional, y también como consecuencia de la extensión de la obligatoriedad escolar hasta completar el nivel secundario. En nuestro campo también tenemos que señalar que en la última década, a partir del 2011 en adelante, se crea y crece paulatinamente, se expande, se fortalece lo que en el presente damos en llamar la red interinstitucional Cátedra Pablo Latapí de Educación de Jóvenes y Adultos, integrada por 14 universidades, entre las cuales estamos las colegas aquí presentes, la UNIPE, la Universidad de Luján, la Universidad del Nordeste, la Universidad de Córdoba, la de Chilecito, no sé, Fernanda, si ya firmó convenio, pero debe estar por ahí. Y por otro lado, integrado también por la OEI. Esta constitución de esta red interinstitucional de universidades nacionales pesadas y con propuestas académicas en la educación de jóvenes y adultos, no solo fortalece el campo de la investigación porque nos articula, sino que también a través de los seminarios que anualmente venimos desarrollando desde la cátedra Latapí, se vienen difundiendo también aquellos estudios e investigaciones que sí se están desarrollando en el país y que muchas veces la situación de la educación de jóvenes y adultos por su subalternidad es no solo que hay cierta vacancia en el interés investigativo de la academia, sino que también mucho de lo que se produce difícilmente o tortuosamente circula y se difunde y se encuentra visible. Otro aspecto que también fortaleció el campo de la investigación en la educación de jóvenes y adultos en los últimos años es justamente la creación de ofertas académicas de posgrado y también de grado, como el doctorado en educación de jóvenes y adultos de la Universidad de Córdoba, la maestría en educación popular de jóvenes y adultos de la de Luján. Nosotros tenemos una licenciatura en educación de jóvenes y adultos en la UNIPE. Otras universidades también tienen ofertas y cátedras especializadas. Bueno, esta dinámica al interior de los ámbitos académicos también de alguna manera alimenta el interés por investigar y producir conocimientos en nuestro campo. Justamente la presentación, esta actividad, esta mesa, tiene por objetivo, por un lado, dar cuenta de que existe esa producción de conocimientos, de que las universidades, hay un interés en las universidades, en los equipos académicos, por abordar a través de la investigación educativa y social problemas que son problemas sustantivos para la educación de jóvenes y adultos, como también, de alguna manera, compartir en este espacio, y más allá de este espacio, hallazgos, resultados, reflexiones, surgidos de esos propios estudios, pero también respondiendo a la pregunta una pregunta que nos venimos haciendo acerca de qué particularidades, qué especificidades tiene la investigación en el campo específicamente de la educación de jóvenes y adultos. Nos parece que las dos cuestiones, compartir hallazgos, reflexiones, conocimientos, y también preguntarnos sobre lo específico de investigar en este campo, son tareas sustantivas, y bueno, a eso las y los estamos invitando en este rato de trabajo en común. Así que les agradecemos la posibilidad de compartir con ustedes, les pedimos de nuevo que se silencien, les decimos que en el chat del Zoom se pueden ir anotando comentarios, sobre todo preguntas que después vayamos a recuperar. Y les pedimos, Milena, y les pedimos
que de alguna manera permanezcan en silencio y que esperen al momento en el cual después vamos a realizar un intercambio que, viendo la participación que tenemos en este ámbito, promete ser interesante. A continuación, entonces, vamos a comenzar con el panel. Le voy a ceder la palabra a María Eugenia Cabrera. La voy a presentar. Primero, María Eugenia Cabrera es integrante de un equipo de docencia e investigación de la División de Educación de Adultos de la Universidad Nacional de Luján, equipo que estuvo dirigido por Silvia Brusilowski hasta el 2017. Es profesora adjunta en la carrera de Ciencias de la Educación y en el profesorado de Enseñanza Media de Adultos de la Universidad Nacional de Luján, y va a referirse a la investigación en educación de jóvenes y adultos como aproximación a experiencias en el nivel secundario. Bueno, Bienvenida, María Eugenia. gracias, Florencia. Muchas gracias por la invitación a la gente del UNIPE, Florencia, el equipo. Un gusto compartir con Gladys, con María Fernanda este momento también de intercambio y con todos los colegas que hay, que veo ahí en los cuadraditos. Un gusto verlos de nuevo. Bueno, un poco la propuesta que nos hizo Florencia hace un tiempito, me parecía importante recuperar esta cuestión de lo colectivo y de la construcción tortuosa de conocimiento en estos espacios, y quería efectivamente referirme a la importancia que en Luján y a nivel nacional tuvo el trabajo de Silvia Brusilowski desde la reapertura de la Universidad de Luján, construyendo el espacio y reconstituyendo la división de educación de adultos. Y bueno, para nosotros fue muy importante cómo marcó líneas de compromiso con la construcción de conocimiento. Yo hice un pequeño PowerPoint para un poco facilitar el seguimiento. Vamos a ver si todo funciona. ¿Están viendo? Sí, Muy bien. se ve perfecto. Bueno, algunas cuestiones que pensábamos en los destinatarios de estas charlas, este acercamiento a la educación de adultos en América Latina. Desde el equipo nos posicionamos reconociendo, y como muchos autores lo plantean, como una dificultad para poder definir efectivamente qué entra dentro de este gran recorte, recuperando la heterogeneidad de experiencias, de sujetos, de prácticas dentro del sistema, fuera, y con distintos sentidos políticos. Y nos parece importante destacar su vinculación con una organización social, económica, cultural propia de las sociedades capitalistas, y que en muchos casos el campo de la educación de jóvenes y adultos es donde se expresa con bastante transparencia, decimos, más allá que en múltiples espacios educativos aparece, pero esta relación entre la desigualdad social y la desigualdad educativa, que la vemos no solo expresada en el acceso, la permanencia, la finalización, pero también en qué cuestiones se aprende, qué se enseña, como grandes preocupaciones que atravesaron el trabajo de investigación en el equipo desde que, bueno, que empezamos a fines de los 80 y los 90 a trabajar con Silvia, en mi caso puntual. Ella obviamente mucho antes. Si bien es un campo que excede la cuestión del sistema educativo, en este caso nosotros vamos a retomar experiencias para compartir vinculada a la cuestión de la escolaridad, porque nos parece que más allá del reconocimiento jurídico de derechos, la efectividad, que sea efectivo este derecho a la educación escolar, es una problemática que con la extensión del nivel secundario adquiere una dimensión particular en estos últimos años. Y sobre todo el qué enseñar, el cómo hacerlo, el sentido político está vinculado con procesos de democratización social que son parte de nuestras preocupaciones político-pedagógicas. Es decir, cómo en este campo generar conocimiento implica también un compromiso con educación de sectores populares, de sectores trabajadores, que suelen ser los destinatarios mayoritarios de la modalidad. Y creo, bueno, desde la universidad un compromiso particular también con
con esta problemática en este contexto más general. Por otro lado, la preocupación de generar conocimiento nos permite disponer de información, como decimos ahí, para reconocer, comprender prácticas existentes, las formas de trabajo institucionales, en este caso que compartimos puntualmente en escuelas, y también las políticas públicas que pueden estar condicionando, promoviendo diferentes prácticas al interior de las instituciones y que creemos que es un elemento importante para profundizar. Por otro lado, ese conocimiento permite fortalecer la construcción teórica en este campo, que un poco lo que estaba planteando Florencia en el inicio, y son también los puntos que colectivamente debemos seguir fortaleciendo desde los distintos lugares en que estamos trabajando. Y siempre estamos ahí con la inquietud de saber, bueno, quién es vinculado con la formación docente, que es parte de unas preocupaciones especiales del equipo, es qué saberes son necesarios producir para la formación de educadores, pensando en este compromiso de aportar a construcciones de democracias más reales. Yo hice acá una breve referencia a las temáticas que venimos trabajando desde los 90, digamos, con la vigencia de la Ley Federal de Educación y con el proceso de transferencia. El equipo dirigido por Silvia, que constituyó en su momento Silvia, analizamos cómo se dio este proceso, cómo impactaron las escuelas secundarias de adultos. Tuvimos algún otro equipo trabajando con primaria, también en el marco de la Ley Federal de Educación. Después fuimos profundizando el tema de las formas de trabajo escolar que denominamos así en CENS, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires. Luego profundizamos la propuesta pedagógica de bachilleratos populares, tomando 2 casos. Después seguimos con la temática de la formación de los docentes de nivel secundario, que finalizamos en el 2020. En simultáneo se trabajó sobre el tema de fines, una de las integrantes del equipo, que es Noelia Vargas. Y actualmente iniciamos recuperando el programa de secundaria con oficios o de secundaria y formación profesional, que tenemos interés, que nos hemos acercado a esas experiencias durante el 2019 y estamos iniciando ahí un proceso con alguna dificultad porque no se retomó en la provincia este programa. Pero quería mostrarles un poquito algún recorrido como presentación. Puntualmente en el proyecto que vamos a compartir ahora estaba vinculado a este acercamiento a formas de trabajo escolar, sobre todo en los CENS, en los centros educativos a nivel secundario de adultos, en provincia y en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, algunas de las preguntas que teníamos en ese momento era, cuando se inició a mediados de los 90 y durante varios años estuvimos trabajando, incluso hubo distintas etapas del proyecto de investigación, era, bueno, qué pasaba con las normativas, qué pasaba con las políticas que se estaban transformando en ese momento, cómo impactaban en la vida cotidiana de las instituciones, qué pasaba con los docentes, sus concepciones sobre la tarea, sobre los estudiantes, sobre las formas de trabajo, sobre el Estado y el rol del Estado, y las prácticas que asumían. Y el interés, como yo les decía al inicio, era qué pasa, cómo estas pueden estar fortaleciendo la democratización o reforzando procesos de exclusión educativa, que son procesos que en realidad preexisten en nuestro sistema educativo, constitutivo, digamos, desigual, desigualador, segmentado, y cómo en la modalidad de adultos expresa con particular evidencia o claridad debido a las características de los destinatarios. Bueno, puse ya alguna referencia a los objetivos, como caracterizar esta orientación política de la oferta de educación secundaria de adultos. En ese momento trabajamos con Silvia en la provincia, y esta orientación de las que podemos identificar tanto en las concepciones docentes como en las prácticas que se desarrollan en las escuelas. Bueno, obviamente el abordaje fue cualitativo, en el sentido que predominó el acercamiento a través de entrevistas en profundidad a directivos, a docentes. Nos preocupaba la posibilidad de acercarnos a este campo con preguntas y tratando de comprender los procesos que estaban transcurriendo en las distintas instituciones y las distintas perspectivas y
sobre todo esta cuestión de poder acercarnos a las diferentes miradas que íbamos encontrando aún en las mismas instituciones, en los distintos sujetos. Ahí como agrego, como está ahí en el Power, hicimos también en algunos casos observaciones de clases, análisis materiales, de normativas, además de entrevistas a docentes, directivos, autoridades, en menor medida estudiantes, ya que nuestro objetivo era conocer más qué pasaba con las prácticas que se proponían de la institución en estos recortes, en estos momentos de la investigación. Un poco del desafío que nos proponía acá Florencia era poder pensar qué hallazgos podíamos compartir en este momento, como parte del aporte que podríamos haber estado haciendo durante estos años de trabajo. Una de las cuestiones que estuvimos trabajando fue poder, a partir de ciertas categorías que fuimos construyendo en este trabajo de campo, construir lo que llamamos pedagogías del adulto, que fueron construidas a través de algunas categorías o criterios que nos permitían encontrar identidades en lo que eran las prácticas de los docentes. Estas categorías o criterios estructuradores de las pedagogías era, bueno, cómo se caracterizaba a esos estudiantes que asistían a las escuelas de adultos, secundarias, cómo eran vistos por los docentes, ya sea, esto obviamente lo reconstruíamos a partir de diferentes preguntas y diferentes abordajes. Cómo esos docentes identificaban qué problemas o qué dificultades consideraban centrales, qué pasaba con la escuela de adultos, cómo la veían, qué función central tenía, cómo se daban los vínculos entre los miembros de la institución y específicamente qué pasaba entre el vínculo del docente y estudiante, y qué pasaba con el conocimiento, el currículum prescripto, una recreación a partir de la vida cotidiana escolar, qué presencia tiene el saber y la enseñanza como estructurador de la tarea escolar y las diferentes posiciones y diferentes orientaciones que fuimos identificando. Nosotros en un principio identificamos estas 5 orientaciones que llamamos compromiso con la atención a la persona, con la moralización y el disciplinamiento, con el conocimiento escolar, con el desarrollo del conocimiento crítico y de la práctica crítica, pensándolo sobre todo como un instrumento de indagación y no como ideas ni de tipos ideales, ni de constructos definitivos, ni que puedan estar presentes únicas expresiones en las prácticas, ni obviamente en las instituciones, pero sí como elementos que nos permitan pensar continuidades o rupturas con prácticas históricas educativas en el campo con sectores populares, y pensando además en la enseñanza y en la historia de los sentidos políticos que ha tenido y que tiene la educación en general. ¿No? En algún caso, como en el primero de atención a la persona, no voy a desarrollar estos puntos que están desarrollados en trabajos y esto, pero sí esta cuestión de decir qué pasa con la idea de la contención, que en el caso de adultos, de jóvenes y adultos, o de prácticas vinculadas a sectores populares o sectores en condición de pobreza aparece muy presente, o con la cuestión que nosotros llamamos más moralizadora, vinculada a la cuestión del control, la estigmatización, la descalificación, o el conocimiento escolar vinculado con la idea fundante del sistema escolar de la difusión del saber, y las dos últimas que problematizan ese currículum, dan cuenta de su construcción histórica, social, política, de la presencia del poder en la construcción de saberes, con mayor o menor articulación con una práctica hacia el afuera, de articulación con otras organizaciones. Y bueno, la variedad de experiencias, de perspectivas y de prácticas nos pareció que esto podía ser útil para repensar distintas prácticas docentes y políticas públicas que pudieran fortalecer alguna de las experiencias o inhibir la existencia de
de otras prácticas que consideramos que reproducen desigualdades o colaboran con la segmentación del sistema. Un elemento que en la construcción de la presentación de pensaba era los debates que teníamos sobre alguna categoría que nos había aparecido en distintas investigaciones y trabajos de extensión que habíamos hecho antes con Silvia, centrar sobre qué pasaba con la mirada sobre los estudiantes, con un peso muy fuerte. Ahí lo que ponemos en algunos de los trabajos, bueno, las teorías que se tienen sobre los estudiantes o las representaciones, sobre cómo esta categoría organizaba la planificación docente, la selección de contenidos. Por lo tanto, debido a esto, y condicionaba en parte, bueno, qué pasaba con el lugar que tenía la enseñanza, el saber, incluso los vínculos que se generaban. En este caso, lo que nosotros veíamos cómo se ataban distintas explicaciones sobre qué pasaba, por qué habían accedido a escuelas de adultos, por qué habían tenido dificultades en su escolaridad, qué se buscaba ahora. Y algunas de estas preguntas que puse ahí, como para decir, bueno, ¿cómo se ve la población que está asistiendo a la escuela de adultos? ¿Qué capacidades, qué limitaciones, qué derechos, qué futuros laborales o educativos se construyen sobre esta población? ¿Cómo se organiza la enseñanza con relación, en muchos casos, atravesado por esta perspectiva? Y la importancia de poder dialogar con estos saberes docentes existentes, los saberes de los que son portadores, como manera de, en algunos casos, fortalecer las miradas democratizadoras, las miradas de construcción de un derecho que no es solo lo jurídico, sino que un derecho que permite generar formaciones que puedan transformar las situaciones sociales, obviamente no considerando que la educación por sí sola lo va a hacer, pero sí como un aporte que hace la escuela o la formación en torno a poder mirar críticamente el mundo, y cómo algunos saberes existentes tendían a obstaculizar, ¿no? Y que sería necesario poder ser interpelados como parte, digamos, de la tarea que podría desprenderse de resultados de investigaciones, de conocimiento. Bueno, con respecto entonces a esta categoría central, después, no como una cuestión ni rígida, ni que no la estemos revisando, pero que efectivamente pensar los destinos escolares, sabemos que se van atando mucho estamos colaborando en muchos casos en nuestra práctica docente con confirmar esos destinos que vamos diciendo, y por lo tanto requiere abordajes sistemáticos, porque en muchos casos son prácticas que no necesariamente hay una reflexión explícita sobre eso, ni son decisiones tomadas con absoluta conciencia de querer generar estos resultados, y por eso la problematización de las prácticas docentes nos parecen cuestiones relevantes a seguir haciendo, y en nuestras mismas prácticas, no es que solamente estamos pensando en las prácticas en el caso de la modalidad adulto, sino bueno, todos los que estamos a cargo de docencia sabemos que cómo nos atraviesan las construcciones que tenemos heredadas sin beneficio de inventario, digamos. Entonces, en este caso, como aportes posibles, que una de las cuestiones que podríamos compartir con ustedes hoy es, bueno, cómo estas prácticas pueden permitir revisar, problematizar los sentidos políticos, no solo tener la educación, tener la certificación, finalizar un nivel, que obviamente es un logro importante, es una obligación del Estado, es un derecho de las personas, pero que también los sentidos de esa formación, el que se enseña y el que se aprende en los tiempos que uno está escolarizándose, no es una cuestión menor. Para nosotros es muy relevante la temática de este currículum que se lleve a cabo, que se construya. ¿Qué pasa también con la formación docente? ¿Cómo está? ¿Qué saberes son necesarios construir? ¿Cuáles son las experiencias existentes? Que hay muchas.
con muchos docentes comprometidos con procesos realmente muy valiosos y la importancia de poder difundirlos, conocerlos, ver cuánto de eso en cada circunstancia uno puede aprender de esas experiencias. Y la importancia de debatir colectivamente qué saberes son necesarios construir. Sabemos que es insuficiente esta disponibilidad de las formaciones que tenemos, vivimos realidades que todo el tiempo nos van interpelando y nuestras formaciones muchas veces quedan caducas frente a todos estos debates y todas estas nuevas realidades que nos construyen, que nos rodean. Y por eso la construcción de la orientación y la reflexión sobre ellas está vinculado con esto, ¿no? ¿Qué efectos sociales tienen nuestras prácticas? Que explicitar y en cada cotidianeidad escolar reconocer que no es indiferente lo que hacemos o lo que dejamos de hacer y qué resultados pueden tener más allá de nuestras intenciones explícitas en nuestras prácticas. Bueno, así como para ir cerrando, los grandes desafíos que uno tiene son muchos, decía Florencia que después seguí pensando, pero bueno, después vamos a... Esta cuestión de reconocer que somos portadores de perspectivas, de marcos teóricos, digamos, de referencias, y el gran desafío de poder acercarnos con la apertura, con la posibilidad de seguir haciéndonos preguntas. Es un desafío permanente en todo el acercamiento en este tipo de trabajos, tratar de poder comprender en la totalidad los procesos que se van generando, siempre tener como vigilante la cuestión como gran desafío de no dar por obvio las cosas, de naturalizar, ponía ahí, tratar de, bueno, que nos asombre, digamos, ¿no? De lo que vamos viendo, porque a veces nos metemos en esa lógica escolar que nos dificulta tomar distancia y tratar de seguir interrogándonos, ¿no? Sobre por qué están, por qué existen, qué resultados generan. Y bueno, y este gran desafío de identificar en los espacios escolares cuestiones más generales, tratar de articular esta mirada de no dividir, más allá que son diferentes niveles de análisis, lo de las políticas más generales, las cuestiones más estructurales, pero siempre tratar de ver esta interrelación y reconocer la imposibilidad de poder desprender más allá de la particularidad de los espacios con el contexto más general y con las políticas más generales que van condicionando las vidas de todos, ¿no? Y específicamente en el espacio escolar. Bueno, dejo de compartir. Un poco era este acercamiento a una parte del trabajo y bueno, muchas gracias, espero haber sido clara. Sí, muy clara. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Gracias por tu presentación. Ahora le voy a dar la palabra a Gladys, pero me parece que no la veo, Gladys. Ahí está Gladys. Perdón. Bueno, Gladys, te voy a presentar entonces. Gladys Blasic es docente e investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, docente de la Cátedra de Educación de Adultos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Y es directora del grupo de investigación EDJA-NEA, EDJA Nordeste Argentino, Estudios de los Sujetos y Contextos. Bueno, Gladys, de nuevo, muchas gracias por compartir con nosotros tus reflexiones. Bueno, muchas buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Florencia, por la invitación y al equipo de la UNIPE también. Voy a compartir pantalla, a ver si sale bien. ¿Se ve bien?
Sí, se ve perfecto. Bueno, si no corre me avisan, por favor. Dale. Bueno, un poco siguiendo con la apertura que hizo María Eugenia, también el trabajo que voy a presentar, si bien es una línea de trabajo propia, siempre es un trabajo colectivo, ¿no? Porque uno eh, funda sus reflexiones y sus análisis no solo en lo que ve, sino también en lo que lee y en lo que discute con sus colegas. Así que, de hecho, bueno, gran parte de la producción que mencionó María Eugenia también fue insumo para poder llegar hasta aquí, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el trabajo colectivo. Esta línea que yo les voy a presentar tiene que ver con los procesos de construcción de la práctica docente de maestros y maestras de la educación primaria. El problema de investigación surge a raíz de la implementación en los últimos años del Plan Fines, o proyectos como el Plan Fines, que difieren notablemente de la organización no solamente curricular, política e institucional de las escuelas. Entonces, nosotros nos preguntábamos qué es lo que pasa, que a veces los mismos docentes que trabajan en un espacio escolar trabajaban en el Fines, en otros espacios educativos, y veíamos que tenían prácticas diferentes. Entonces nos preguntábamos, bueno, ¿cómo construían esos docentes esas prácticas en dos lugares o en dos espacios educativos diferentes? Por eso, esta línea lo que trató de abordar fue justamente esto, la construcción de los procesos de la práctica docente de una maestra que trabajaba simultáneamente en dos lugares distintos. Una escuela regular del sistema educativo para jóvenes y adultos, y además en una subsede del Plan Fines que dependía de esa escuela, pero que funcionaba en una parroquia. El tema era encontrar justamente una persona que trabajara en la escuela y además en un Plan Fines, pero que no funcionara en otra escuela, sino que funcionara en un espacio distinto. La idea era que el espacio escolar, la escuela como espacio escolar, tiene ciertas normas instituidas, espacios más rígidos, y como que de alguna manera marca las formas de hacer de los sujetos que habitan ese espacio. En cambio, suponíamos que el Plan Fines, funcionando en una parroquia, que era un lugar que inicialmente no estaba destinado para la educación, podía representar algún tipo de cambio. Es así que, bueno, encontramos a la maestra Sara, que trabajaba en estos dos lugares simultáneamente, y nos empezamos a preguntar cómo construía su práctica docente, qué características tenía, cómo se expresaban en cada uno de los espacios educativos, qué diferencia había en cada uno de los contextos, cómo tomaba las decisiones, qué saberes había construido a lo largo de su formación y qué aplicaba en cada uno de estos espacios educativos. El abordaje metodológico fue cualitativo y fue un estudio de caso. Pero para construir el objeto de estudio fue muy importante poder tomar dos dimensiones que también surgen a partir de la lectura de distintas teorías y autores, ¿no? Pensamos la práctica como un espacio social, complejo, multidimensional, en donde era un espacio en donde se entrecruzaban las acciones de los sujetos y cada uno de los contextos que estaba representado allí. Pero para poder pensar esto, retomamos el concepto de contexto de Achille, en donde habla de un contexto construido con relaciones sociales, ¿sí? O sea, esas relaciones sociales son constitutivas del contexto, y que además se entrecruzan con los sujetos para poder dar como resultado esas prácticas.
En el tema de sujetos tomamos docentes y estudiantes, y en el contexto tomamos distintos niveles: el nivel político, el institucional y el áulico. Esta perspectiva de investigación del estudio de caso lo que nos permitió es acercarnos a la singularidad y a la complejidad que representaba este caso, pero a la vez cómo se insertaba en distintos contextos y qué interrelación podía haber con ellos. Las estrategias para obtener los datos fueron análisis documental de normativa nacional, internacional, jurisdiccional. También hice estancias en los espacios educativos, observé clases, hice entrevistas en profundidad a esta maestra, también a la directora y a la secretaria de la escuela, y tuve fundamentalmente charlas con informantes claves, ¿no?, que nos podían dar algunos otros datos del contexto. Respecto de los hallazgos, seleccioné solo dos para esta ocasión, que me parecen representativos para discutir justamente la formación docente, ¿no? Uno es que la práctica docente se constituye, la misma práctica docente se constituye en un proceso formativo, y que la práctica docente se construye diferencialmente de acuerdo con espacios, tiempos y las percepciones que tiene esta docente sobre los sujetos. Hablo de este caso particular, no pretendo generalizarlo, pero me quiero centrar en esto que apareció y se evidenció a partir de esta investigación. Respecto de la práctica docente que se constituye en un proceso formativo, para esta maestra, Sara, la maestra de este estudio, la trayectoria que hizo, la trayectoria laboral de ella se transformó en un proceso de formación que abonó permanentemente la práctica docente. En sus inicios ella trabajó con población indígena, y luego con jóvenes y adultos, pero esa práctica, esa práctica a la que ella se enfrentó, es la que le interpelaba y le mostraba que no tenía herramientas para poder trabajar primero con indígenas y después con jóvenes y adultos. Entonces fue buscando, a través de su trayectoria, fue buscando distintas opciones para ir llenando esos huecos que ella veía que no podía, con los cuales no podía trabajar. Sabemos que no hay que no había, ofertas de formación docente de nivel de formación inicial para los docentes de la modalidad. A partir de 2015, con el cambio de los planes de estudio, hubieron espacios vacíos que podrían haberse completado con estos contenidos, pero no fue muy frecuente. Salvo el profesorado en educación media de Luján, la verdad que para primaria no existen ofertas específicas. Y también a partir de 2015 comenzaron a haber diplomaturas, la licenciatura, bueno, que mencionó Florencia, pero al menos en la zona del estudio, que es la provincia del Chaco, no había formación específica. Es decir, que los docentes de la modalidad tuvieron que formarse en el hacer, es decir, en el trayecto laboral, en todas las acciones que realizan, comienzan a formarse a la vez en una acción doble, ¿no? Trabajan o realizan acciones en el marco de su trabajo en la modalidad, pero a la vez se forman. En el caso de Sara, ella buscó otras maneras de resignificar sus conocimientos, esos que traía de la formación docente inicial, que era para el trabajo con niños, y ese desempeño en el marco de su trabajo, como les decía, la fue interpelando para buscar distintas ofertas de formación,
que no tenían que ver con jóvenes y adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, frente a problemas de violencia, ella determina que necesita hacer cursos de mediación, por ejemplo. Entonces fue tomando cursos para poder resolver ese tema específico. Por eso digo que hay una formación en el hacer. También en el marco de su trabajo se apropió de otros conocimientos que tienen que ver con ingresar a la modalidad, obtener un cargo estable. Ella dice pararse frente a los alumnos, hablarles, hacer registros, un montón de actividades que no estaban previstas en la formación de grado, pero que sí fue necesitando en el marco del desarrollo de su trabajo. Y siempre fue formándose con otros, ¿no? Con la supervisora, con el compañero de trabajo, en el caso de su trabajo en el barrio indígena con la gente del centro de salud, es decir, fue formando vínculos con distintos actores de donde trabajaba, de su medio, justamente para aprender de otros y también mostrar distintas formas de resolver las problemáticas. Esta maestra es particular, es mi modo de ver, es una maestra que camina el barrio, que escucha a la gente, que trata de comprender la organización del barrio, las formas de autoridad, pero muestra siempre disposición para colaborar y establece relaciones de empatía con los estudiantes y con sus familias. Y de esta manera comprende esa trama social en la que está inserta y actúa en consecuencia. Hay algo que ella permanentemente rescata y es el diálogo, ¿no? Como posibilidad de entablar relaciones valiosas para el desarrollo de su práctica y que eso sea lo que constituya relaciones de confianza mutua, ¿no? A lo largo de su trayectoria laboral, entonces fue encontrando distintas propuestas para resolver esos problemas de su práctica, siempre tratando de buscar ofertas que tuvieran que ver con la educación de jóvenes y adultos, pero no llega a participar en ofertas específicas hasta que hace una diplomatura universitaria en educación de jóvenes y adultos. Esta diplomatura es la que ella rescata como elemento para poder fundamentar su práctica, ¿no? Ella se sorprende de que haya personas que estudien la modalidad, que haya autores que hablan de su trabajo, que hablan de sus problemáticas, que empieza a conocer a partir de esta propuesta. De todas maneras, hay algo muy, muy interesante de esta maestra, y es que ella desarrolla acciones dentro de la escuela y fuera de la escuela con los estudiantes. Y estas acciones que ella realiza por fuera de la escuela también tienen una formación, una dimensión formativa para los estudiantes, no solo para ella, sino para los estudiantes. Ella permanentemente muestra que su eje norteador de su propia práctica son los sujetos, jóvenes estudiantes y adultos y sus familias. Ella incluye a las familias en esta mirada. ¿Esto qué supone? Que hay un reconocimiento de la realidad local, de las relaciones sociales, de las instituciones y de las organizaciones existentes en esa realidad y las múltiples demandas que ella recibe como docente de la época. En esta línea yo identifiqué acciones que ella desarrolló, algunas que podrían corresponderle institucionalmente, pero otras que las hacía por voluntad propia, ¿no? Esas no están escritas en ninguna normativa, y sin embargo el colectivo docente en general las realiza como parte de su trabajo, como marco de su trabajo. De todos modos, son tareas muy importantes porque, vuelvo a decir, no están escritas, no son pagas, pero tienen que ver con los procesos de construcción de las instituciones y su identidad. En las entrevistas y
y en las observaciones de clases, Sara mostró que realizaba un montón de actividades que excedían el aula. Y aquí retomo una discusión, no una discusión, sino una conceptualización que realiza Chile y una diferenciación entre la práctica docente y la práctica pedagógica. Ciñendo la práctica pedagógica a la relación entre contenido, sujeto y conocimientos, y la práctica docente, digamos, esa práctica pedagógica como núcleo de la práctica docente, y la práctica docente como un conjunto de actividades que desarrollan maestros y maestras en el marco de su puesto laboral, y que se refieren a distintas acciones que son reconocidas no solamente en la Argentina, sino también en México y en otros países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, acciones que tienen que ver con problemáticas de la comunidad. Muchos docentes, como Sara, intervienen en censos de salud, en identificación de problemáticas sociales en la comunidad donde está inserta la escuela, o el anexo, o el plan fines. También realizan distintas acciones que tienen que ver con el sostenimiento de la institución, por ejemplo, la venta de rifas, la elaboración y venta de comidas, pero también con acciones que tienen un vínculo solidario con sus estudiantes, por ejemplo, acompañarlos en partos, en turnos médicos. En el caso de Sara particularmente, al trabajar en un barrio indígena, hay una lucha constante con los centros de salud, por ejemplo, para que atiendan a las mujeres, porque son discriminadas al momento de atenderlas. También con la policía local hay una anécdota muy graciosa donde ella cuenta que un día va a dar clases y la mitad de los alumnos estaban presos, y tenía una supervisora que contaba a los alumnos que tenía, porque si no le cerraban el anexo. Entonces ella cuenta que va a la policía y le dice: mire, usted me tiene que soltar a los alumnos, porque si no a mí me cierran la escuela. Entonces, bueno, la comisaría y los policías largan a algunos de los alumnos para que asistan a clases. Digo, hay un vínculo muy estrecho y una inmersión en la problemática local social, ¿no? Pero en ese devenir hay un reconocimiento mutuo, ¿no? De la sociedad y de ella misma, con sus estudiantes y con el entorno y la situación social que tienen ellos mismos. En ese devenir de actividades, ella también hace otras, o propone otras actividades que rebasan el espacio escolar y que también tienen formación pedagógica, ¿no? Hay una cuestión de permitir que los alumnos eliminen el estigma de que no pueden determinadas cosas. Entonces lo lleva al cine, lo lleva a distintos eventos culturales, como una manera de permitir y de extender la acción pedagógica del aula por fuera de la escuela, pero que tiene que ver con lograr que los alumnos accedan a actividades para los cuales no tendrían ninguna otra posibilidad si no fuera a través de la escuela. Perdón. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas acciones que ella realiza, son acciones formativas que exceden en el espacio escolar, y a la vez no solo la forman a ella en el conocimiento sobre los sujetos con los que trabaja, sino que también permiten construir lazos de solidaridad entre los estudiantes, entre sí y con ella misma. Esa forma de trabajar excede el trabajo pedagógico del aula, y lo extiende por fuera del aula, ampliando sus fronteras. Es decir, que en este caso
la práctica docente se imbrica con la práctica pedagógica, y aquí ponemos en discusión esta división que hace Achille de práctica docente y práctica pedagógica, ya que en este caso particularmente se extienden estas dos y coinciden en que práctica docente, coinciden práctica docente y práctica pedagógica. De todas maneras, también en este caso hay otra discusión, y es la escisión que normalmente se hace entre formación inicial, formación continua y formación específica. En este caso particular, al no haber formación inicial para trabajar con adultos y no haber formación continua, salvo en algunas excepciones, hablamos de procesos formativos en la EPJA, que superan esta temporalidad que plantea esta otra clasificación, y la consideramos como procesos formativos en donde se imbrican la actividad laboral, la historia social de los sujetos, las trayectorias sociales y otras trayectorias de formación que van haciendo dentro de este camino. Por eso hablamos de formación en el hacer. Y respecto también a la definición de formación docente, encontramos que en este caso es una red de conocimientos que fueron apropiados durante la trayectoria de la formación inicial, pero a partir de las acciones que ella realiza en el marco de su puesto laboral. Son saberes que se van entretejiendo con otros de su historia social y la cotidianidad de la práctica, donde se entrecruzan las condiciones contextuales, los conocimientos que van construyendo en conjunto y el cruce de las biografías personales y sociales. En cuanto a las coordenadas que ella toma en la construcción de su práctica, ella toma tres: las características del grupo de estudiantes, las características de los espacios educativos y la dimensión temporal en cada uno de los espacios, en la escuela y en el FINES. Digo esto porque en el FINES las tutorías son 2 veces por semana y duran 2 horas, y en la escuela ella está con sus estudiantes 5 días a la semana durante 3 horas. Entonces, de acuerdo a cada una de estas características, a cada una de estas dimensiones, ella va seleccionando contenidos, materiales, actividades y modos de acompañamiento. Ella selecciona contenidos, si bien hay una selección que se hace institucionalmente y que es para todos los docentes, ella funda esta selección en lo que deben saber, dice ella, que son aquellos contenidos que ella considera relevantes. Otro criterio es porque está en el programa de los exámenes, ¿no? Como hay controles a través de exámenes, tanto en la escuela como en el FINES, otro de los criterios es que tiene que estar en el programa decidido institucionalmente. Pero también ella va modificando esto que deben saber y esto que está en el programa, con demandas de los estudiantes puntuales, de saberes puntuales que necesitan conocer, y también con algunos conocimientos cotidianos que ingresan al aula. Respecto de la selección de materiales, también no hay el plan FINES tiene materiales propios, la escuela no los tiene, pero sin embargo ella decide para un espacio y para el otro lo que le parece conveniente. Aquello que tengan temas de interés para los estudiantes, o que tengan un grado de dificultad que ella considera que pueden abordar, así que es indistinto en los dos espacios educativos. Puede usar material del FINES en la escuela, o viceversa, según ella considere que es más efectivo o resulta de mayor interés para los estudiantes. Y respecto de las actividades y los modos de acompañamiento, esto aparece en muchas de las escuelas para jóvenes y adultos, fundamentalmente en las primarias, pero
ella también realiza o una secuencia de actividades según el tiempo del que disponga, y también cambia la naturaleza de la secuencia de actividades según el tiempo que disponga, según lo que ella piensa de los estudiantes, porque cree que los delfines son trabajadores y tienen poco tiempo, y los de la escuela no, a pesar de que uno ve que ambos son de la misma naturaleza. Pero bueno, para ella hay secuencias de actividades distintas, pero que también comienzan con prestarle el oído un poquito, ¿no? Comenzar la charla, el diálogo, comprender la situación, hablar, dialogar, establecer relaciones de confianza para promover un ambiente de aprendizaje prometedor, ¿no? Donde se sientan cómodos y puedan aprender y trabajar tranquilos. Gladys, discúlpame, pero tendrías Sí, que ir redondeando un poquito. listo. ¿Puede ser? Ok, No, no, redondeando. dale, dale, ya termino igual. Eh, entonces, bueno, en cada uno de los espacios ella va a cambiar va a ir decidiendo, tomando distintos criterios, siempre considerando lo que piensa de los estudiantes, lo que promueve el espacio educativo y el tiempo del que dispone. En definitiva, para construir esta práctica, Sara trabaja con tiempos, espacios y sujetos en cada situación, pero en esa trama ella va a ir enlazando políticas educativas nacionales y jurisdiccionales, decisiones institucionales, aspectos pedagógicos y también aspectos de la biografía personal y la historia social. Respecto de las contribuciones de la investigación al campo de la EPJA, en alguna medida también es parecido a lo que nos propuso Eugenia. Nosotros tratamos de generar conocimiento para contribuir al estudio del campo, pero también para comprender, analizar y problematizar las situaciones, en este caso la práctica docente, justamente para fortalecerla. También creemos que son insumos para diseñar propuestas y políticas de formación docente, y también que es un modo de poder discutir contenidos y estrategias de enseñanza para los estudiantes para constituir de alguna manera propuestas superadoras. Creemos que el desafío es poder develar la complejidad de esos procesos que ocurren en nuestro campo, escuchar y conocer y comprender cuáles son los sentidos que los sujetos les atribuyen a las acciones que realizan, pero hacerlo en contextos más amplios que rebasan el aula, y también poner en cuestión ideas propias, ¿no?, que fuimos construyendo a lo largo del recorrido académico y que se empiezan a entretejer, ¿no?, con lo que uno discute y trabaja en el campo. Vos, Florencia, nos habías pedido bibliografía, pero yo pensé que eran docentes. Creo que esto, en este caso, está de más porque hay investigadores, así que, bueno, nada, También muchas hay, gracias. también hay muchos docentes, ¿eh? Ah, bueno, Así después que le podemos pasar. si querés pasarme una capturita de eso, Dale, yo lo pego en el chat, ¿sí? dale, dale, dale. Eh, Muchas gracias. Dale, gracias a vos, Gladys. Muchas gracias. Bueno, y por último, a continuación vamos a darle la palabra a María Fernanda del Prato. Gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. María Fernanda es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y también es docente de diversas ofertas de posgrado en la Universidad Nacional de Chilecito y en otras unidades académicas. Desde el año 2006, Fernanda es investigadora de diversos proyectos vinculados con la enseñanza de la matemática, con la formación docente y vinculados a la educación, específicamente a la educación de jóvenes y adultos. Y María Fernanda se va a referir al estudio de las condiciones didácticas de la enseñanza de la matemática en la educación de jóvenes y adultos. Bueno, bienvenida de nuevo. Gracias, Fernanda. Bueno, muchas gracias. Cuando pensábamos este recorrido, pensábamos
en ir desde una presentación como la de María Eugenia, en que hay un acercamiento más algunas, digamos, al estudio de condiciones políticas, y terminar con esta invitación que yo les voy a hacer, que es a mirar estas microdecisiones y algunas condiciones didácticas como una producción que implica un área de vacancia en la modalidad, ¿no? Entonces yo les voy a compartir como la historia de la construcción de algunos asuntos en torno a esto que decía Florencia, de las condiciones didácticas en la enseñanza matemática en la modalidad. Ahí les comparto a ver si sale. A ver. A ver. Ahí está saliendo. Perfecto, me van a Ahí avisar. está. Buenísimo. Bueno, entonces el eje de mi presentación es como ir haciendo algunos hitos en relación a, si bien me voy a detener en algunos procesos en particular, como decían tanto Gladys y Eugenia, eso está alojado en el marco de discusiones colectivas, ¿no? En mi caso, discusiones colectivas alojadas en un cruce de campos. Entonces yo voy a referir a algunas colegas digamos, y mentoras y tutoras de mis procesos de estudio que provienen del campo de la didáctica de la matemática, y a la inscripción en discusiones colectivas ahí en el marco de procesos de estudio sobre la enseñanza en la educación de jóvenes y adultos, el estudio de políticas, de los sujetos y los contextos, y también algunas discusiones en torno a la enseñanza, alojadas ahí en equipos en el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en particular ahí con el equipo que coordina Marieta Lorenzati, ¿no? Entonces, ese es mi cruce, y van a encontrar esos rastros de esas voces allí. Bueno, a ver, les voy a ir compartiendo. Yo fui también, como decía Gladys, ahí en esto de compartir esta historización de la construcción del objeto, también a algunas producciones que son algunos hitos que me parece que son algunos aportes para pensar este asunto. Primero les quería contar un poco, bueno, yo soy maestra inicialmente de formación y pedagoga, o sea que me acerqué al estudio de esta temática desde una preocupación inicialmente, que era el trabajo escolar como maestra de sectores populares, ¿no? Entonces mi primer acercamiento a esta preocupación tuvo que ver con las familias de mis estudiantes de nivel primario, ¿no? Y particularmente después tuve ocasión de participar de algunas experiencias de propuestas de formación laboral para jóvenes, hasta que convertí eso que era un interés en un objeto sistemático de estudio. Entonces les voy a contar un poco cómo ha sido el recorrido de construcción de algunas preguntas que me fueron acercando a mí y colectivamente a integrantes del equipo de investigación que coordino, algunas cuestiones en relación a este gran tópico que son las condiciones de enseñanza de un objeto particular, que es un objeto que marca trayectorias de exclusión, ¿no? Un objeto valorizado que suele tener efectos en la construcción de la posición de exclusión de muchos sujetos, como es la matemática escolar. Entonces, les voy a contar un poco este recorrido y las preguntas que nos fuimos haciendo, que también tienen que ver con algunos desafíos y contribuciones que me parece que pueden generar estos procesos al campo, ¿no? Entonces, desde esa preocupación inicial, que era más una preocupación profesional, convertí esto en un objeto de estudio sistemático, y un primer hito de este tránsito del quehacer docente, que por ahí hay muchos que están en esta posición de los que escuchan, ¿no? Que están en eso de mirar desde el propio quehacer la construcción de un objeto de indagación y un objeto de investigación. Un primer hito, me parece, fue la tesis de maestría que hice en México, del año 2000 a 2002, bajo la dirección de Irma Fuenlabrada, en la que incursioné sobre el diseño y estudio de alternativas de enseñanza que dialogaran con estrategias de lectura y escritura matemática de mujeres en espacios de alfabetización y en sus espacios laborales, ¿no?
una de las mujeres con las que trabaja, yo trabajé con 3 mujeres, ahí van a ver ahí algunas producciones, que después en todo caso Flor ahí están los enlaces en la presentación, a cada una de esas producciones que me parece que sistematizan algunos de los asuntos que traen algunas de las producciones que hicimos. Una de esas mujeres la contacté en una cooperativa textil, a través de una organización productiva textil, y trabajé con ella en su lugar de trabajo, un puesto de dulces de las calles de la Ciudad de México, y las otras a través de ofertas educativas escolares del IDEA, del Instituto Nacional de Educación de Adultos en México, ¿no? A partir de ese estudio, esa primera incursión más sistemática en torno a este asunto, emergieron algunas discusiones sobre las que hemos seguido trabajando en relación a estos tópicos que aparecen ahí en el Power, ¿no? O sea, el vínculo entre saberes matemáticos escolares y conocimientos matemáticos cotidianos, algunas estrategias de cálculo, o sea, abrimos un poco la caracterización de algunos modos de resolución construidos por fuera de la escuela, pero también a partir de esta tesis se inaugura como una preocupación esto de pensar en la construcción de esas condiciones didácticas, o sea, cómo construir estrategias de enseñanza que dialoguen con esas prácticas de lectura y escritura matemática, como un caso de estos saberes extraescolares, o estos conocimientos extraescolares de los cuales disponen los sujetos de la población con la que trabajamos, pero además estrategias que contemplen como un rasgo central de estos conocimientos, que es su carácter heterogéneo, ¿no? Entonces, ahí yo puse a la vista como 3 producciones que me parece que dan cuenta como de hitos en relación a la sistematización de eso que circulaba en la tesis, una en la que yo reconstruyo algunos modos que circulan en algunas políticas públicas que acompañan las prácticas de enseñanza de la modalidad, generando materiales específicos de enseñanza para la alfabetización. Yo siempre me voy a referir, no lo dije, pero mi trabajo ha estado centrado fundamentalmente en este recorrido que les voy a compartir en lo que es la enseñanza matemática en el nivel primario, ¿no? Entonces, en ese artículo que está ahí de la revista Reline, una de las cuestiones tenía que ver con eso, con caracterizar algunos modos de pensar esos saberes matemáticos disponibles por los sujetos, generados desde las políticas públicas en las que se construyen materiales, particularmente en este caso de alfabetización, ¿no? De alfabetización matemática. Pero también nos abocamos a sistematizar, como les decía ahí, algunas estrategias de cálculo que reconstruimos a partir de estos 3 casos con los que trabajamos, pero también las decisiones de enseñanza que fuimos ensayando en esos distintos espacios que les decía, en los espacios educativos de INEA y en el puesto de dulces, pero me parece que son como las tres grandes cuestiones que han atravesado de modos distintos, que se han ido reformulando, de esta trayectoria de 22 años de estudio sobre un mismo objeto de modo reiterado y obcecado, ¿no? En una instancia posterior, a ver ahí si se desplaza, ¿se alcanza a ver bien? Bueno. Posteriormente de mi tesis de maestría me invitan a CREFAL, un organismo regional que es referente de la construcción de saberes, de la difusión de saberes, de la construcción también de políticas de formación docente para la modalidad. Me convocan a hacer una estancia de investigación, y en ese caso trabajé, nuevamente con mujeres, pero en esta ocasión trabajé no con mujeres en espacios, o sea, en espacios escolares, porque inclusive la mujer con la que trabajé en el puesto de dulces era una mujer que se había vinculado con una cooperativa textil con una demanda en relación a la culminación de sus estudios escolares, ¿no? En este caso yo
bueno, fui convocada y ahí generamos un proyecto en colaboración también con mi maestra, con Irma Fuenlabrada, con Jimmy, con que fue mi directora de tesis de maestría del Departamento de Investigaciones Educativas de la Ciudad de México, y generamos un estudio, pero en este caso con mujeres de organizaciones productivas artesanales. Entonces, trabajé con mujeres que estaban organizadas para comercializar sus producciones de alfarería. Vendían ollas y comales, o sea, algo que en algunas, todavía en algunas regiones de México, es producido no como un objeto suntuoso, sino como un objeto que dirime la comida cotidiana, ¿no? O sea, las ollas para cocinar los guisados y los comales para tostar y hacer las tortillas, ¿no? Entonces, yo trabajé con estas mujeres, ahí les comparto dos producciones, una producción que es un libro ahí, El poder de las cuentas, poder con las cuentas y las cuentas del poder, y ya van a entender por qué ese juego de palabras, ¿no? Y otra producción de una compilación del CIACE, de un evento internacional que se hizo posteriormente en el 2008, que hace poquito se ha subido como material de acceso libre, porque era una producción del siglo XXI que ahora está en forma de acceso libre. Les decía, trabajé con mujeres, o sea, con mujeres de comunidades purépechas, o sea, de comunidades indígenas de la Sierra Michoacana, en el interior de México, en Pátzcuaro, o sea, en comunidades cercanas a Pátzcuaro, donde está asentada la sede de CREFAL, y ahí trabajamos con organizaciones productivas autogestionadas, como les decía, vinculadas a la producción artesanal. En el caso del caso mexicano, que es con el que pudimos trabajar, era una organización alfarera, pero también era una organización textil, tenía algunas producciones también de textiles, y la problemática que nos interesó indagar, que sigue en esta línea de caracterizar los conocimientos matemáticos disponibles por los sujetos y construidos por fuera del ámbito escolar, era qué tipos de problemas de numeración y de cálculo plantea estas organizaciones su inserción social y productiva. Y esta pregunta tenía que ver con un supuesto, que es que en la conformación de una organización productiva, que trasciende el ámbito familiar como ámbito de producción, se desencadenan procesos que instauran la necesidad de nuevas herramientas matemáticas, en este caso nuevas herramientas matemáticas. Sin embargo, también lo que nos interesaba, que es la otra pregunta que tienen allí disponible, es reconocer cómo se entretejen esos procesos con prácticas comunitarias y saberes culturales. Entonces también nos preguntábamos sobre cuáles son las preocupaciones sociales que respaldan las estrategias de resolución de problemas aritméticos. En ese estudio fuimos construyendo una trama teórico-analítica para reconstruir estos conocimientos matemáticos construidos en el seno de una organización, nuevamente con la preocupación de incidir en la propuesta de enseñanza de la matemática a adultos que dialoguen con los saberes de estos sujetos, con los conocimientos de estos sujetos. Entonces, en este proceso fuimos recurriendo a algunas nociones del campo de la cultura escrita, de algunos estudios de la cultura escrita, como las nociones de disponibilidad y acceso, como algunas vías de análisis para superar algunos análisis de las interacciones más en términos inmediatistas y tratar de reconstruir las interacciones en esto que planteaba Gladys más en términos de las políticas, y también lo planteaba Eugenia ahí en el cierre, relación del desafío de articular los contextos locales con contextos más generales y mirar esos múltiples atravesamientos. A nosotros nos interesaba reconstruir algunas interacciones entre contextos locales de uso de la lectura y la escritura de la numeración, y la articulación de esos contextos locales con contextos más amplios. Ya les voy a contar un poquito, ahí me voy a detener un poquito allí,
para reconocer estas vías de acceso de las organizaciones, en este caso organizaciones productivas de analfabetas, a prácticas de lectura y escritura matemática legitimadas. Entonces, nos fuimos deteniendo en reconstruir algunos eventos de numeracidad inscritos en prácticas que exceden el mero comportamiento observable para ir reconstruyendo el vínculo entre esos eventos de lectura y escritura matemática con prácticas, o sea, que nos permitiera reconocer preocupaciones sociales que respaldan esas estrategias que reconocíamos, ¿no? Entonces, ahí yo trabajé en todas estas, tanto en la tesis de maestría como en este proceso, con procesos de acompañamiento a sujetos, ¿no? En este caso, acompañamiento en las ferias, ¿no? En todo lo que implica el espacio de comercialización de una producción artesanal. Entonces lo que fuimos haciendo es reconstruyendo actividades productivas rutinarias, estrategias y conocimientos matemáticos desarrollados para resolver esas problemáticas, y los sentidos que le otorgan la organización a esas estrategias que sostienen esas estrategias comunitarias, con valor comunitario. Entonces, algunas de las, digo, como para que nos acerquemos ahí a de qué asuntos estamos hablando, algunas de las preocupaciones y estrategias construidas tenían que ver con la compensación de ganancias dispares al interior de una organización, el resguardo del valor de la producción en situaciones de venta mediadas por el regateo, ¿no? Pero además nos tuvimos que reconocer ahí qué preocupaciones sostenían estas, digamos, estas búsquedas y estas estrategias construidas en el marco de esa organización. Entonces empezamos a reconocer y a historizar que esta organización productiva, que era una organización de comercialización, o sea, las artesanas producían familiarmente sus ollas, sus comales, sus mandiles, o sea, todas sus piezas bordadas, sus blusas, pero la organización tenía como foco la comercialización de esas producciones. Entonces, reconocimos ahí que esta organización se había construido como una alternativa de disputa al abuso de los intermediarios en la venta de las producciones de esta organización. Entonces, eso esa marca de origen de la organización estaba por detrás de muchas de las estrategias construidas por las mujeres, por ejemplo, para dar cuenta de los procesos de venta. Pero además esto tenía que ver con alguna cuestión también de esta organización, que es la desigualdad que era constitutiva de esta organización entre aquellas productoras que pueden salir del espacio de Cipiajo para llevar afuera e ir a las ferias, por ejemplo, a las ferias de Pascua o de las distintas localidades de Michoacán, que pueden salir y llevar la producción de la organización, que implica un nuevo modo de intermediación de la venta, pero que tiene que disputar con esos modos ya conocidos de intermediación de la venta, en las cuales no había un precio justo. Entonces había muchas de estas estrategias que estaban construidas desde esta preocupación en torno a dar cuenta de los procesos de venta por fuera de la comunidad, sabiendo que esa oportunidad está vinculada a algunas condiciones particulares también de quienes pueden salir de la comunidad. Por ejemplo, ser hablantes de la lengua, no solo de la lengua purépecha, sino hablantes del español para poder salir y comercializar, pero también en función de algunas composiciones familiares que permiten el salir de la comunidad llevando la producción de las compañeras, ¿no? Nos parecía que este modo de análisis de las actividades matemáticas extraescolares, en este caso de una organización productiva, permiten no solo identificar los contextos de enseñanza posibles para pensar propuestas de enseñanza matemática relevantes, por ejemplo estas actividades, yo les decía actividades rutinarias, productivas, sino también en preocupaciones sociales
que pueden constituirse en disparadores de situaciones de búsqueda de nuevas nociones matemáticas, ¿no? Entonces, eso nos parecía que, digo, por eso les decía que venía como a compartirles cómo se fue amasando una preocupación que emerge desde esa inicial caracterización de estrategias de cálculo, a pensar ahora en estrategias, conocimientos matemáticos vinculados a su inscripción en los espacios de participación social de los sujetos, como es, por ejemplo, ser miembro de una organización productiva. Entonces, aquí empieza como emerger como un aporte y una discusión para el campo esta idea de pensar a los conocimientos matemáticos como prácticas sociales. Por ejemplo, reconociendo esto que aparece ahí en el Power, las preocupaciones, apuestas, historias de las organizaciones en las que participan los sujetos, pero también las múltiples articulaciones en el acceso a saberes matemáticos en función de estos cambios que implican estar inscrito únicamente en el contexto local o tener que salir a la afuera, o por ejemplo, en este caso, tener que gestionar créditos para sostener la producción, dar cuenta del uso de esos recursos, ¿no? Y todas esas nuevas ocasiones cómo generan esas articulaciones entre esas estrategias locales y las exigencias del dominio de ciertos conocimientos matemáticos legitimados, ¿no? Pero además, en este recorrido, fuimos advirtiendo algo que no aparecía en la aproximación inicial en mi tesis de maestría, que es reconocer el atravesamiento de la trama jerárquica de las organizaciones como una oportunidad de acceso diferencial a ciertos conocimientos matemáticos. En este caso nosotros nos acercamos fundamentalmente a reconstruir la posición de la líder de la organización, que es una posición particular en la intermediación entre el adentro y el afuera de la organización, reconociendo que esa posición y esos saberes no son equiparables a los saberes de los cuales disponen quienes son únicamente miembros de la organización, pero no tienen esta ocasión de ir y venir entre el afuera y el adentro de la organización. Y como les decía ahí, nuevamente estábamos preocupados ahí pensando en que estos relevamientos podían orientar algunas formas de pensar las estrategias de enseñanza de la matemática en la modalidad, pensando particularmente en la relevancia de los modos de acercamiento que generamos para el acceso de los saberes matemáticos escolares. En continuidad con esta preocupación de los conocimientos matemáticos de adultos vinculados a sus inserciones productivas, ahora ahí me muevo porque así no se ve bien, ahí está. Sostuvimos en esta línea de producción, fuimos como diversificando los espacios, ¿no? Los espacios y los tipos de organizaciones productivas. En este caso yo les contaba, en esa estancia de investigación en CREFAL, trabajé con organizaciones artesanales, en una tesis de posgrado que dirigimos ahí con Dilma Fregona, la de Darío Jiménez, estuvimos trabajando con asuntos próximos a este que les compartí, en relación a los conocimientos matemáticos implicados en una organización familiar de albañiles, ¿no? Entonces ahí aparecen otras cuestiones que no me voy a detener ahora, pero ahí hay dos producciones de Darío que me parece que son valiosas porque nos permiten mostrar cómo ahí hay una reconstrucción a partir de tareas laborales, como es por ejemplo la de colocar pisos, cuáles son los saberes matemáticos implicados, demandados, y en el caso de Darío, con preocupación en relación a lo que decía también Eugen en un momento de la formación profesional en la modalidad, pensando ahí algunas reconstrucciones de los saberes implicados, de los modos de hacer de esa comunidad, como una comunidad de albañiles, para pensar los modos de abordaje de la enseñanza matemática en la modalidad. Luego de esa estancia en CREFAL, esta es mi última diapo, así que, y de ese rodear la escuela, o sea, yo les dije que mi preocupación inició como maestra, en la mirada de quienes acompañaban a mis estudiantes, ¿no? Y en algún
de algún modo fui rodeando la enseñanza, pero muy anclada en la construcción de alternativas de enseñanza, mirando los conocimientos de los sujetos y algunos modos de caracterizar esos conocimientos, desde esos modos iniciales de pensarlo más como estrategias personales, de cálculo, en relación también a algunos modos en que los sujetos miran sus propios saberes, a este tránsito de pensar esos conocimientos en el marco de los espacios de participación social de los sujetos, ¿no? En particular de sus organizaciones productivas. En mi retorno a Argentina en mi tesis de doctorado, luego de haber surcado los bordes de lo escolar, me volví a meter en la escuela. Y ahí lo que hice era algo que era un anhelo postergado, que era trabajar con maestras de jóvenes y adultos en un centro a nivel primario de adultos de la ciudad de Córdoba. Y ahí lo que hicimos fue trabajar en talleres discutiendo decisiones de enseñanza de la matemática, o sea, discutiendo y construyendo alternativas de enseñanza de la matemática, ensayándolas, desplegándolas en el CEMPA, con Gabriela, Adriana y Paula. Y a partir de esa tesis emergen, bueno, nuevamente esto, ¿no? De las condiciones de enseñanza, las decisiones de enseñanza, pero a partir de meterme nuevamente en el ámbito escolar, emerge una preocupación para dar cuenta de una preocupación en torno a algunas condiciones teórico-metodológicas para dar cuenta de la complejidad de la enseñanza matemática en la modalidad. En ese marco, me parece que hay como dos cuestiones que yo puse allí que tienen que ver con pensar metodológicamente un modo de acercamiento que dé cuenta a esa complejidad a partir de trabajar con los actores implicados en la modalidad. O sea, esto que yo ahí anotaba me parece que a las tres nos ha atravesado de modos distintos esto de qué saberes son necesarios de producir para la formación docente, cómo acercarnos, cómo dialogar con los saberes de los docentes, con las prácticas existentes, eso dijo ahí Eugenia. También ahí Gladys planteó esto de los vínculos entre práctica pedagógica, práctica docente, y que muchos de esos saberes son invenciones en el hacer, y decías Gladys ahí con otros. Bueno, yo ahí lo notaba como algo que está por detrás fuertemente de esta decisión metodológica que reconoce ese carácter necesariamente colectivo de la construcción de alternativas de enseñanza, pero también de alternativas de enseñanza situadas en las particularidades que tiene eso que traía Gladys de las coordenadas de espacio, temporales, de la enseñanza, en este caso matemática en la modalidad. Entonces, ahí algunas producciones derivadas de estos procesos de estudio nos acercan a esto que son nuestras preocupaciones fuertemente hoy, que tiene que ver con las condiciones y desafíos del trabajo colaborativo con docentes, como un modo de dar cuenta de esta complejidad del trabajo docente a enseñar en la modalidad. Y además, nuevamente, hay producciones vinculadas a sistematizaciones y discusiones teóricas en el campo derivadas en el campo de la didáctica de la matemática, a partir de estas decisiones que fuimos construyendo y ensayando en los talleres con maestros, ¿no? Entonces ahí yo les puse, bueno, ahí hay una publicación a partir de mi tesis de doctorado, pero otra publicación en la que documentamos ahí algunos usos de algunos recursos en una compilación de PAI2, otro artículo que tiene que ver ahí con la enseñanza de un objeto particular, la enseñanza de las longitudes, y uno que escribimos con una de las maestras, que me parece que da cuenta de ese giro que tuvo este asunto, esta preocupación, a partir de esta posibilidad de trabajar con maestras en sus escenarios concretos, situados de enseñanza, que son algunos desafíos como es, por ejemplo, el trabajo
colectivo, pero además el trabajo colectivo frente a o sea, sostener la dimensión colectiva del trabajo escolar, digamos, sin desatender el carácter heterogéneo de los conocimientos que tienen los sujetos, y hacer eso posible, hacer eso sostenible para una maestra, construir un proyecto de enseñanza matemática que dialogue y que juegue con esas tensiones, de no renunciar al carácter colectivo y la apuesta por el encuentro y el trabajo colectivo, y no desatender el trabajo, digamos, el trabajo con los puntos de partida heterogéneos de los sujetos con los que trabajamos. Entonces, a partir de esto, que les quería contar un poco más o menos cuál ha sido mi recorrido, y les cuento un poco en qué andamos hoy a partir de este amasado y de esta complejización del objeto con el que venimos trabajando. Yo sigo dirigiendo proyectos de investigación y tesis vinculadas a la enseñanza de la matemática en la modalidad, y estamos indagando, ustedes habrán advertido, no solo un cambio en relación a los modos de pensar a los sujetos y su inscripción, sino también a esta preocupación para acercarse a la complejidad de la enseñanza, de enseñar en la modalidad. Entonces, en eso hemos ido abriendo, y hemos, digamos, abriendo el espacio y tramando la articulación de ese espacio local situado en enseñanza, con esas condiciones que habilitan y que constriñen la enseñanza, como son las políticas públicas para la enseñanza en la modalidad. Entonces estamos trabajando particularmente con la indagación de algunas políticas públicas de enseñanza matemática para la modalidad, particularmente en mi jurisdicción, en la provincia de Córdoba, tratando de, para acercarnos a la complejidad del trabajo de enseñar, explorar perspectivas institucionales de la enseñanza, que nos permitan tramar eso que ha sido como un hallazgo en este tiempo, de ir reconociendo algunas condiciones y saberes didácticos específicos para la enseñanza en la EDJA, y sus articulaciones y las interpelaciones que deberíamos hacer, digamos, o que podríamos hacer, con algunas políticas públicas generadas para la enseñanza matemática en la educación de jóvenes y adultos. Bueno, he sido media vertiginosa, pero, pero no quería dejar de que no nos quedara tiempo para el intercambio. Les he traído más una historia de un proceso, de una pregunta, y sus derivas en función de cómo se fue complejizando ese asunto, y me parece que todas estamos ahí con esto de reconocer algunos modos de pensar las prácticas docentes de enseñanza en la modalidad, algunas políticas públicas que orienten la formación, y que den cuenta de la complejidad del trabajo de enseñar en la modalidad, ¿no? Una de las complejidades fuertes es cómo caracterizar los puntos de partida de los sujetos. Entonces, yo traté de traerles un poco cómo se fue complejizando ese mirar los conocimientos matemáticos de los sujetos, y ese devenir me parece que nos da cuenta de que no puede ser un asunto delegado, sino que es un asunto de política pública, es un asunto necesariamente colectivo, y un asunto que necesariamente nos interpela como comunidad para producir conocimiento. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, María Fernanda, muy, muy interesante, muchas gracias. Bueno, fuimos haciendo un largo recorrido. Gladys antes decía que se sorprendían las y los docentes de la modalidad de que hubiera personas que la investigaban, ¿no? Y la verdad es que me parece que queda claro que hay colectivos que la investigan, pero además hay colectivos que la vienen investigando o vienen planteándose preguntas y construyendo en largos procesos esos interrogantes y sus objetos de trabajo a lo largo de un recorrido histórico, ¿no? Que tal vez tiene poca visibilidad, pero que está presente. Y por ahí parte de nuestro compromiso con la democratización de la educación, como planteaba María Eugenia y su equipo, es justamente visibilizar
estos circuitos en donde estas reflexiones circulan para que pueda haber un diálogo entre colegas al interior de los grupos de investigación y también en la medida en que eso sea posible y según los intereses con las propias instituciones educativas, con las políticas, con los educadores, ¿no? Y las educadoras. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a las colegas y vamos a ver en el tiempo en que tenemos, porque hay algunos comentarios en el chat. Bueno, vamos allí. Hay una pregunta que formula Gabriela, ¿cómo las estrategias de enseñanza de la matemática con valor comunitario, entiendo que María Fernanda, con valor comunitario en el marco de la organización productiva, se integran al currículum definido para la escuela? Tema complejo, ¿no? Y me parece que yo lo que traté de mostrar es que la primera complejidad, no sé si fui con el vértigo, eh, es que no son conocimiento en singular, sino conocimientos en plural. O sea, mucho tiene que ver también con la posición de esos sujetos en la organización. O sea, no son los mismos saberes en función de las posiciones que ejercen esos sujetos, pero además son heterogéneos esos saberes en función de las organizaciones productivas en las que participan. O sea que para su integración necesariamente tenemos que poder caracterizarlos, o sea, eso no puede ser un trabajo delegado a los docentes, digo, inclusive ahí en las producciones de Darío muestras también la complejidad de los modos de validación que operan en algunos de esos conocimientos y sus articulaciones con los modos de legitimación que se pretende instaurar en el ámbito escolar. Me parece que nos hace falta caracterizar, acompañar con estas dos premisas, ¿no? De que no es la organización productiva, son las organizaciones productivas y que al interior de esas organizaciones productivas hay accesos diferenciales a ciertos conocimientos en función de las posiciones y las tramas jerárquicas de las organizaciones. Me parece que lo que también estás marcando, María Fernanda, que también se marcó antes, es que es una responsabilidad de la política pública, Así es. no solo de la academia o de las No, universidades, sino de la política educativa, generar las condiciones para que se produzcan conocimientos pedagógicos didácticos que permitan orientar las prácticas docentes para resolver estas cuestiones tan complejas, ¿no? Que son complejas en general en la enseñanza y que en la modalidad tienen sus propias y mayores, tal vez, complejidades. Bueno, Gabriela también preguntaba, me pregunto si el concepto de educación permanente, a Gladys entiendo que es la pregunta, se reconceptualiza en este juego entre lo que denominaba práctica pedagógica y práctica docente, que se evidenciaría en este, y no llego a leer hasta el final, no sé si alguien lo tiene. O sea, Gabriela pregunta sobre la reconceptualización del concepto de educación permanente en juego entre el concepto de práctica pedagógica y el concepto de práctica docente. Hay toda una discusión acerca del concepto de educación permanente. En realidad, educación permanente es más amplio, ¿no? El acuerdo es pensarla desde la cuna hasta la tumba y de manera transversal a lo que es el sistema educativo y el mundo social, ¿no? Creo que es más amplio. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Sí, me parece que ahí la pregunta lo vincula también con la cuestión matemática, ¿no? Porque al final del comentario dicen esto. Está muteada. María Eugenia, estás muteada. Perdón. Ahí, Ya retomá. me estaba olvidando de eso yo, porque estoy Sí, sí. volviendo con todo.
No, que terminaba la frase vinculada a la enseñanza de la matemática, que a lo mejor Fernanda agregaba algo más. Sí, sí, yo comparto con esto de Gladys que es todo un debate definir este enfoque, pero me parece que había una preocupación sobre la enseñanza de la matemática. No sé si ahí Fernanda quiere aportar algo más. Sí, me parece que va en la línea de lo que estábamos hablando antes, ¿no? En relación a cómo articular algunas demandas específicas de algunas comunidades y demás, y alojar eso en la enseñanza escolar, ¿no? Me parece que sí, Gabriela, ahí estás, ahí te veo, y estás asintiendo. Yo le iba a decir a Gabriela si no que repreguntar, pero acabo de ver que estás asintiendo. Yo quería traer una pregunta, pero más que nada por ahí para debatir un poquito, ¿qué es la cuestión de la escala en las investigaciones? ¿No? Porque eh, nosotros investigando decimos como livianamente si fui a una escuela o hablé con una maestra o con 3 o con 6, y a veces la escucha, la producción de conocimientos en el marco de esas escalas, que son pequeñas, localizadas, digamos, produce como cierta debilidad en la valoración de eso que se está produciendo como conocimiento, ¿no? Bueno, no, pero eso fue en una sola escuela, eso fue no, una sola docente. Por ahí retomar desde la investigación el valor que tiene ese documentar, ¿no? Esas experiencias más locales. No sé qué opinan. Sí, sí, ahí en general, ahí tu consulta, sí, sí, yo creo que todos nos preguntamos en algún momento siempre sobre la significatividad en términos y de cuánto de esto que estamos viendo existe en los distintos lugares que nos interesan o que nos recorren o con los que compartimos nuestra vida o nuestras preocupaciones generales. Eh, pero creo que el desafío de abordar los procesos así mayor profundidad termina como enriqueciendo y yo creo que en este diálogo que hacemos con lo general y lo particular todo el tiempo, eh, creo que siguen siendo importantes a pesar de sus límites en generar preguntas y en poder generar intercambios y nuevas perspectivas, ¿no? Más allá que no podemos decir, por suerte además, todos hacen esto, todos hacen aquello, porque además que sabemos que nunca es así, eh, creo que el poder centrarnos en reconstruir esos procesos tienen un valor importante, me parece, para pensar las prácticas, ¿no? Y cierta conciencia de los límites de nuestros trabajos si no articulamos con otros también. Porque creo que eso también es importante ver, eh, poder pensarse en redes, ¿no? Que no tenemos tanta práctica o nos cuesta tal vez generar espacios para compartir más sistemáticamente, más orgánicamente los distintos abordajes, las distintas preguntas. Un poco lo decías vos, Florencia, al inicio de la bibliografía, estar buscando, se publicó algo de esto, ¿no? Y esa articulación genera también fortaleza en el desarrollo de las producciones y de las inquietudes, no sé, un comentario así. Yo coincido también con María Eugenia. Esto de desmenuzar y centrarse, aunque sea en un caso, sirve para poder pensar los otros, digo. Creo que es la posibilidad. Lo que no hay que perder de vista es el diálogo, como dijo María Eugenia, con otras investigaciones, con otros casos, con otras situaciones. Pero el poder mirar hacia adentro un caso, develar aspectos que no estaban tan claros,
ayuda a pensar otros procesos y otras prácticas, ¿no? Fernanda, ¿vos querías decir algo? No, sí, No, me sí, yo pareció. acuerdo plenamente. Digo, nosotros hemos ido, por eso les decía, tenemos como vaivenes, hemos estado trabajando en casos pequeños, el estudio, o sea, en distintas escalas, pero me parece que justamente el haber trabajado en esa escala más situada, más pequeña, nos ha permitido acceder a, a las interpelaciones que generan, por ejemplo, esto que traía Gladys, de los espacios, tiempos, las perspectivas sobre los sujetos, en mi caso, los desafíos didácticos de enseñanza, que no son, y poder interpretar, o sea, primero adentrarnos ahí a caracterizarlos, reconocerlos, reconociendo a su vez que tienen un carácter estructural, digamos, que no tiene que ver con problemáticas singulares de esta maestra de Privadas. sino, exactamente, sino que tienen que ver con estas coordenadas que ahí nos traía Gladys, ¿no? O sea, Ujú. con las constricciones que generan ciertas condiciones de funcionamiento estructurales, habilitadas o no por ciertas políticas públicas que marcan tiempos, espacios, modos de contratación, modos de experiencias de formación, oportunidades de trabajo colectivo sobre la enseñanza. Digo yo, yo cuando hicimos la experiencia de los talleres, las maestras me acuerdo que nos decían, era el único espacio de encuentro colectivo de trabajo que tenían, porque se habían generado políticas públicas de discusión situada institucional para el resto de las modalidades, pero no para la educación de jóvenes y adultos en nuestra jurisdicción. Entonces, no sé, a mí me parece que nos da complejidad, carnadura, y permite mirar procesos que son de orden estructural. O sea, de las prácticas docentes o de esto que yo les decía, de las dinámicas productivas, o sea, uno puede ir pensando en algunas claves de análisis con densidad que pueden ser generalizables. Ujú. Ah. Bueno, no aparecen nuevas preguntas en el chat y estamos un poco en horario, así que más que nada agradecerles a María Eugenia, a María Fernanda y a Gladys sus aportes, su honestidad y apertura en las reflexiones, mostrando sus procesos de trabajo y los de sus equipos. Y agradecerles a ustedes que participaron, que nos acompañaron, y agradecerle a Francisco también que está operando el Zoom con mucha eficiencia, por suerte. Y además, bueno, avisarles que el jueves tenemos 2 actividades también del equipo de educación de jóvenes y adultos de la UNIPE en este ciclo de la Semana UNIPE virtual. Primero la presentación de un libro a través de las perspectivas de colegas de Brasil y de Chile, un libro que se publicó sobre educación de jóvenes y adultos como estrategia de inclusión educativa por parte de la Universidad de Playa Ancha, en Chile. Y a la tardecita, a las 18 horas, va a estar reflexionando con nosotras y nosotros también Oscar Greiser, que está aquí también participando, sobre temas vinculados a saberes, educación y trabajo. Así que los invitamos a seguir acompañándonos y bueno, muchísimas gracias por participar aquí. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Flor, por la muchas gracias. invitación. No, por favor. Chao. Gracias a ustedes.